Este video es auspiciado por Julio Aquino. Julio Aquino, asesor de seguros. Solamente debes escanear el código QR y estás asegurado. Bienvenidos a todos a Periodismo Patriótico. Hoy, Maduro conformó su nuevo gabinete después de las elecciones. Pero ¿cómo puede ser que Maduro arme su nuevo gabinete si no mostró las actas? Si hubo fraude, ¿cómo va a armar el nuevo gabinete? Según Clarín, Maduro aislado no muestra las actas con los votos y hay un muerto en las protestas. No. ¿Cómo puede suceder esto en Latinoamérica? ¿Qué dice La Nación? La Nación nos decía: Maduro enfrenta masiva protesta y la oposición se declara ganadora. Si ganó la oposición, no ganó Maduro. ¿Dónde están las actas, Maduro? ¿Dónde están las actas? A ver, Venezuela, elección clave que amenaza con poner fin a 25 años de chavismo. Eso ya era antes de la elección. Ya Clarín te adelantaba que la elección amenazaba con poner fin a 25 años de chavismo. Tal vez se comunicaban, igual que Milei, con las fuerzas del cielo. Bueno, cada uno tiene con quién hablar. Son muchos los diarios del mundo que se han dedicado al tema Venezuela. El Perú condena golpe de Maduro y así, dictadura en Venezuela. Todo el mundo hablando de las elecciones en Venezuela. Todos los diarios, todo el mundo contra Venezuela. Voy a ver qué dicen estos chavistas, qué dicen en Venezuela. Y para eso voy a recurrir a un analista internacional especializado, lógicamente, en todo lo que es geopolítica, pero tiene la particularidad de ser abogado especialista en recursos ante la Corte Suprema de Justicia de Venezuela. Es un prestigioso abogado venezolano. Y le voy a preguntar sobre todas estas tapas con las cuales nos informamos todos fuera de Venezuela. Nos están diciendo que hubo fraude. Las actas no aparecen. Las actas. Y a todo esto, presidentes progresistas como Lula, Petro, la misma... Lula subió el tono el viernes respecto a su par venezolano y viejo aliado Nicolás Maduro, a quien sugirió repetir las elecciones tras las denuncias de fraude que marcaron su reelección. En una entrevista radial, el presidente brasileño solicitó una vez más a las autoridades venezolanas publicar el resultado mesa por mesa. Hubo elecciones, la oposición dijo yo gané las elecciones, Maduro dijo yo gané las elecciones, ¿qué pido para reconocerlo? Por lo menos quiero saber si las cifras fueron verdaderas, ¿dónde están las actas? La misma Cristina Kirchner. Ahora bien, todos sabemos, porque lo informó el propio el Consejo Nacional Electoral, que es un poder constitucional que había sido hackeado y que por lo tanto no tenían las actas para poder publicarlas. Pero también es evidente que si se ha podido abordar
ese escrutinio que fue meticulosamente leído ayer con precisión de decimales en cada una de las candidaturas que se presentaron, es porque hay un sistema doble de soporte informático que fue hackeado, pero soporte de actas que fueron firmadas y remitidas al Consejo Nacional Electoral. De acá le pido, pero no solamente por el pueblo venezolano, por la oposición, por la democracia, por el propio legado de Hugo Chávez, que publiquen las actas, que se publiquen las actas. Eso es lo que tenemos que pedir, que se publiquen las actas. Pusieron en duda los resultados electorales. ¿Qué explicación me va a dar este abogado que se llama Wilmer de Pablos? De Pablos. Con él vamos a hablar ahora. Bueno, bienvenidos a Periodismo Patriótico, a los que nos ven por el canal de YouTube y a Informe Krivitsky, los que nos ven por la televisión pública de Formosa. Tengo el gusto de presentar al doctor Wilmer Armando de Pablo, quien es analista internacional en geopolítica, pero hoy no lo convoqué como analista internacional, aunque sí tiene que ver con la geopolítica, lógicamente, pero quiero entrevistarlo como abogado, y un abogado especialista precisamente en recurso ante la Corte. ¿Por qué? Porque ha generado mucha polémica luego de las elecciones, donde yo tuve el honor de ser veedor internacional. eh, el recurso contencioso electoral interpuesto por el presidente Maduro. Eso abrió de todo tipo de polémicas fuera de Venezuela, dentro de Venezuela también, pero especialmente, y por eso hablo de geopolítica, es como que ya los títulos de los diarios en Occidente estaban preparados ya un día antes o 2 días antes o un mes antes, porque todos ya hablaban de fraude sin haber sucedido las elecciones, sospechas que se instalaron sobre el fraude, porque uno dice, bueno, está bien, la derecha internacional ella va instalando el tema del fraude porque saben que no pueden derrotar a Maduro y al chavismo, pero lo que a mí me llamó la atención y a muchos y más nos desorientó fueron de las puestas en sospecha de presidentes como Lula, Petro y hasta Cristina Kirchner desde Argentina. Así que, doctor De Pablos, un gusto tenerlo aquí en nuestro programa. Bueno, Alejandro, primero agradecerte, por supuesto, la invitación, la segunda oportunidad que tengo de participar en este tu programa, Periodismo Patriótico, que además se ve en la televisión, ¿no? En Nacional, con cobertura en el norte de Argentina y de Paraguay, donde haces un extraordinario trabajo en el programa Informe Krivitsky, que además te seguimos. Por seguirte, por ver tu extraordinario trabajo, fue que tuvimos el honor y el privilegio de invitarte a Venezuela Y ha sido un como honor. veedor internacional, porque vemos tu trabajo tan serio, un trabajo que permite informar y que además le permite a nuestros pueblos discernir desde la información política, que no puede ser sin visión geopolítica. Y por esa razón ya eres parte de los invitados desde el Partido Socialista Unido de Venezuela para llevar la verdad de Venezuela ante el mundo, a la que estamos obligados como comunicadores, como analistas internacionales y como dices tú en este momento, por supuesto de jurista, abogado, formado en distintas áreas del derecho, pero con especial énfasis en lo que es un recurso ante la Corte que ha generado en Venezuela de forma histórica e inédita un impacto a nivel internacional. Entonces, bueno, y esto para responder a las preguntas, a las inquietudes
y para ver el lado malo del periodista Alejandro Krivitsky atacándome con todo el relato occidental. Esto me parece más excelente porque las posiciones cómodas a veces nos hacen muchísimo daño. Así que aquí estoy. Bueno, me voy a poner en el papel no de malo, sino de repetidor, así, de repetidor de los títulos de los diarios, especialmente argentinos, de los medios hegemónicos argentinos. Primero, se habla, ya se venía hablando desde que asumió Chávez, en la primera elección ya se hablaba del dictador Chávez, ¿sí? O sea que siempre hubo dictadura en Venezuela, siempre se habló de régimen, ¿no? No de régimen democrático, sino de régimen dictatorial. Y siempre que se refieren a Venezuela, se refieren con esos conceptos. La dictadura de Venezuela, el régimen de Venezuela, permanentemente se acude a la persecución política de la oposición, a la... La primera vez que llegué a Caracas, antes de Chávez, me crucé en la puerta del Caracas Hilton con un turista ensangrentado. El tipo tenía la camisa fuera del pantalón, el gesto desesperado, y se agarró del borde de la puerta giratoria para no caerse. Años después, un empresario me llevaba al aeropuerto, en Caracas, y el tipo me dijo, ¿sabes cuál es el problema? Que acá no hay empresarios, hay millonarios. Millonarios en una tierra de saqueo que viajaban en su jet a Miami a comerse el pescado en paz. Mi otro recuerdo de Caracas tiene que ver con una habitación en el subsuelo del aeropuerto de Maiquetía, después que 10 servicios de inteligencia del SEBIN nos interrogaran por más de una hora, borraran nuestras computadoras y las cámaras. Y la última imagen sucedió en Cúcuta, un pueblo perdido en la frontera con Colombia. Venían bajando por el puente miles de venezolanos hacia el exilio. Algunos llevaban bolsas de alimentos, otros llevaban nada. Todos llevaban la mirada exaltada, sudor, días sin bañarse, miedo al futuro. Y para entonces ya Chávez había muerto y lo reemplazaba la maqueta de Maduro. Y el olor ácido a guerra civil ensuciaba el aire. Aquel militar morenito del interior, que había llegado al poder de la mano de grupos empresarios que habían soñado con usarlo, había sido marcado a fuego por la megalomanía del poder. No tiene sentido discutirlo como un dictador. ¿Saben qué? Vayan y digan Chávez en Venezuela y ellos van a saber de quién están hablando. A que la oposición no participa de las elecciones, por eso son un régimen y cuando lo hacen, hacen fraude. Entonces, esta última elección fue la que más ocasionó, creo que estaba chequeando cómo había reaccionado la prensa internacional en anteriores elecciones, porque creo que ustedes tienen récord a comparación de Argentina de cantidad de elecciones por año, pero ahí ya estoy siendo bueno con ustedes. Pero no, tengo que ponerme en el papel de malo. Estaba chequeando la información hegemónica y esta fue la más virulenta contra Venezuela en la cuestión de consolidar el discurso de la dictadura de Venezuela y del fraude electoral. Eh, ¿Qué explicación me puede dar usted? Yo le voy a decir a nuestra gente de que yo estuve como veedor y como veedor hasta las 6 de la tarde, que se cerraron las escuelas. Yo recorrí las escuelas, hablé con chavistas y no chavistas, con todos los que iban a votar y todos iban con alegría a ejercer su voto electoral.
y traje, y están en mi canal, informes con gente que votaba y que no votaba por Maduro. Y para mí fue todo un escenario normal de elecciones. Ahora, lo que pasó después de las 18 horas, yo ya no tenía interferencia porque no me competía y competía a expertos tecnológicos en software electorales. Así que ya hasta ahí llegó mi función. Hasta ahí yo puedo decir, fue una fiesta de la democracia. Después de las 18 horas, ¿qué hizo Maduro y su régimen? No lo sé. Así que le pregunto a usted, doctor de Pablos, ¿qué hicieron? ¿Qué les pasó? Importantísimo, importantísimo además el contexto histórico al que hace referencia, el relato occidental del monopolio de la desinformación, o sea, de las corporaciones de la desinformación, de los laboratorios de guerra sucia y sobre todo de los anclas que son impecablemente puestos en las pantallas para que los usuarios y usuarias que siguen la televisión, la radio, la prensa y sobre todo las redes jamás puedan dudar de lo que está diciendo esa persona impecable, impolutamente vestida y maquillada, es mentira, porque ese es parte del mecanismo diseñado desde el financiamiento, además que acompaña todas esas estructuras que responden al Estado profundo, que responden al hegemón norteamericano, sus aliados en Europa, Japón y toda Oceanía. El relato siempre ha sido el mismo. Cuando el presidente comandante eterno Hugo Chávez estaba en el poder, no solamente demonizaron su imagen, sino que las palabras específicas diseñadas en esos laboratorios eran referirse siempre al régimen, lo vemos en la actualidad, de referirse al dictador, lo vemos en la actualidad. Además de esto, es evidente que toda esta es una planificación desde Estados Unidos dirigida al evento electoral antes, durante y después. Al día de hoy sigue siendo el mismo relato en el que Edmundo González Urrutia y María Corina Machado, para quienes no visualicen desde la Argentina y desde donde nos oyen en Paraguay, María Corina Machado es la representante del fascismo en Venezuela, de la ultraderecha en Venezuela, y el dato, hombre que ni siquiera se recordó en Venezuela, fue un diplomático que fue al servicio de la Cuarta República, que además era un agente de la CIA y que de él hay toda una historia en razón de unos asesinatos que se cometieron con unos jesuitas durante En El su Salvador. gestión en la embajada en aquel entonces. Pero sí, como diplomático, ella, hay En la misma época que acá en el sur un de hecho muy América importante se hecho en llevaba a cabo Venezuela el por una Plan Cóndor. periodista. Sí, En la él misma, estuvo acreditado en Nicaragua y desde Nicaragua en esa época fue ficha de la CIA para hacer el trabajo, pero dada la inhabilitación constitucional y legal de la representante del imperio norteamericano trumpiano en nuestro país, que no pudo y que está inhabilitada hasta el año 2030, primero intentaron con una mujer que llevaba su mismo nombre y al percatarse de que tenía doble nacionalidad, la Constitución le impide asumir la candidata presidenciales. Pero además de esto, una vez que entendieron y comprendieron que esto no era posible, se trajeron a una célula dormida, como se llama en el manejo de la guerra y de la inteligencia, a un hombre que se vivía hace muchísimos años en Estados Unidos, en Miami, una persona septuagenaria que realmente se encuentra enferma, como en la ficha para que hiciera el papel de Daniel Noboa en Ecuador, de Dina Boluarte en Perú, de Boris en Chile, o de Milei en Argentina, o en el caso de Peña en Paraguay, en Uruguay Lacalle, es decir, la ficha que le permita al imperio norteamericano apropiarse de los recursos, expoliar los recursos nuestros
pero por supuesto en detrimento del Estado, pero a favor de las oligarquías y de las élites transnacionales. Esta elección en la que tú tuviste el honor y el privilegio, y de la que nos sentimos además muy agradecidos, en la que participaste en tu condición de veedor, invitado formalmente por el Consejo Nacional Electoral, ¿sí? Conforme al reglamento del Consejo Nacional Electoral, donde vistes una fiesta democrática, la 31 fiesta democrática de este pueblo, en virtud de las elecciones presidenciales que se saltaron para el 28 de julio y que normalmente ocurren en Venezuela en diciembre, antes del nuevo periodo que salió electo para el periodo 25-31, el presidente Nicolás Maduro vino al final de ese proceso, al discúlpeme, cierre de ese doctor. proceso. Doctor, discúlpeme, no salió electo, según la prensa hegemónica argentina, por lo menos, porque nunca se presentaron las actas. Las actas hasta el día de hoy no se han presentado y eso demuestra el fraude. Y exactamente el argumento infeliz, mentiroso de María Corina Machado y de Edmundo González Urrutia, antes de que se dieran los resultados formales, ustedes estaban aquí en el terreno violando la Constitución y la ley, porque el único vocero para pronunciarse en relación a boletines electorales es el Consejo Nacional Electoral. A las 11 de la noche, cuando el vocero constitucional y legal, presidente del Consejo Nacional Electoral, Elvis Almorozo, anuncia que tiene el primer con un 80%, con una participación que llega casi al 60%, en la que el resultado pone en primer lugar al presidente actual, o sea, presidente reelecto de la República Bolivariana por mandato del soberano, que además dista del segundo candidato, que es el candidato del Imperio Norteamericano, Edmundo González Urrutia, de una diferencia más o menos de más de 1 millón de votos. Ya desde ahí, desde el primer boletín, con esas variables de transmisión de las actas, más el 60% casi de la participación, estas dos variables dicen que el resultado desde ya es irreversible. Claro, pero ahí presentaron datos, ahí presentaron datos de que habría ganado Maduro, pero no las actas que demuestran que ganó de Maduro. Y entonces es cuando María Corina Machado y Edmundo González Urrutia, en esa rueda de prensa, dicen tener primero el 30% de las actas en sus manos, el 40%, el propio Edmundo González Urrutia la contradice ahí en directo, y después resultan diciendo que tienen el 6% de las actas. Lo más impresionante y llamativo de esto es que ellos dicen tener en poder las actas que los has ganado con un 70% y a Nicolás con un 30%, lo que desde el punto de vista estadístico es imposible, porque... En este momento me emociona mucho decirles a todos que tenemos el 73.20% de las actas. Y que con este resultado, nuestro presidente electo es Edmundo González Urrutia, que en esta 73% de actas, los votos que las mismas incluyen son para Nicolás Maduro 2.759.256 y para Edmundo González Urrutia 6.275.182 votos. Quiero decirles con total responsabilidad a todo el pueblo venezolano que la voluntad expresada ayer a través de su voto la haremos respetar. Ese es el único camino hacia la paz. Tenemos en nuestras manos las actas que demuestran nuestro triunfo categórico y matemáticamente irreversible. Imposible
porque el comportamiento matemático no permite decir que en todas las regiones se ganó con el 70% y que en todos los municipios y que en todas las 30.026 mesas se ganó con esto y que Nicolás perdió con un 30%. Eso desde el punto de vista matemático, estadístico, es imposible, pero es que Bien, además ellos anuncian un triunfo aparente del 70% que ni siquiera en el primer boletín en toda la historia de este país ha mostrado a un ganador así, incluyendo al presidente Chávez, tuvo en la elección que más lo favoreció 8 millones de dólares. O sea, a todas luces, ya desde el punto de vista de la lectura estadística y matemática, eso era imposible. Pero es que además de esto, es importante hacer referencia a que cuando se abre el proceso ante la Corte, ante el Tribunal Supremo de Justicia en sala electoral, cuando los invitan a consignar las supuestas actas que son la prueba reina del supuesto fraude cometido con el Consejo Nacional Electoral, nunca aparecieron, nunca se hicieron parte, pero es que además no se hizo parte el candidato, sino que los partidos que lo acompañaron y le prestaron la tarjeta nunca consignaron las actas que tenían en su poder, porque todos los partidos ponen representantes en la mesa en la medida que pueden, 30, 40, 50, 70, y ellos tienen en su poder, dijeron no tenerlas, no las consignaron, y por lo tanto violando la Constitución, la ley, montaron 2 días antes, como tú acertadamente lo decías, era un fraude ya guerra comunicacional, psicológica y cibernética combinada para decir que en una página que ellos se inventaron, que además montaron 2 días antes, habían vaciado supuestamente el 100% de las actas que tenían, porque es trabajo informático de procesar información que no puede hacerse en cuestión de medio minuto y de hora. Entonces, doctor, eso ha ese quedado, relato sobre las eso actas. también, eso también ha quedado probado, de que ellos no mostraron actas y las actas que mostraron hasta tenían firma falsa o le faltaban firmas y era una página recién hecha y no se presentaron a la justicia. Pero la prensa eso no lo ve, pero sí ve que dice que Maduro no presentó tampoco las actas. El presidente Nicolás Maduro cuando fue ante el Tribunal Supremo de Justicia a presentar el recurso contencioso electoral, es importante Sí, sobre todo señalar que en el proceso, quienes manejamos la teoría general del proceso aquí en cualquier parte del mundo, sabemos que existen recursos ordinarios y extraordinarios, que los recursos extraordinarios se presentan ante el Tribunal Supremo de Justicia y que los recursos ordinarios normalmente los revisa, ya sea un recurso de reconsideración jerárquico, un recurso de revisión, presentan del cual emanó el acto administrativo. Aquí estamos en presencia de recursos extraordinarios, un recurso contencioso electoral propio de la sala electoral, o él pudo haber presentado también en razón de eso un recurso de amparo. Él utilizó la vía específica que le permite la Constitución para ejercer ese recurso. Eso fue un acto público, notorio y comunicacional ante el Tribunal Supremo de Justicia en sala electoral. Pero después fue invitado a ese propio, esta sala electoral del Tribunal Supremo de Justicia, donde le informa que revisó el recurso, que cumple con todos los requisitos de forma y fondo, y que se aboca al conocimiento de este recurso y que los invita el día 7, 8 y 9 del mes para que consignen las pruebas que tengan el Consejo Nacional Electoral, los candidatos, los partidos, ¿sí? Y cualquier otro actor que sienta que está siendo vulnerado. El presidente Nicolás Maduro, como presidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, promovió las pruebas en la fase probatoria que le corresponde, que es de la promoción, para que luego evacúen esas pruebas en la fase en que el juez, el director del proceso, los directores del proceso, en este caso son 3 magistrados, revisen, ¿sí?, todo el acervo probatorio que ha sido presentado. No es cierto que Nicolás Maduro no haya presentado las actas porque el Partido Socialista de Venezuela tuvo presencia en el 100% de las 330.026 mesas en los 15.000 centros de votación en todo el país, al igual que fueron presentados 100%
de la original que está obligado a resguardar el Consejo Nacional Electoral con el Plan República, que es el ejército, acompaña la protección de locales, del material y de la maquinaria y que mantiene la paz en los alrededores de los centros de votación. Entonces, es falso de toda falsedad que él no haya presentado, al contrario, no solamente presentó, promovió las pruebas, sino que además acompañó la evacuación de las mismas. ¿Y por qué no se la presentó al mundo y en conferencia de prensa a la prensa internacional libre de Occidente? La presentación de las actas no es una práctica ni una obligación legal en ningún proceso electoral, ni en la región, estamos hablando de Sudamérica, o en Latinoamérica, o en el mundo. Nunca se presentan las actas. Lo que se presenta es el resultado, la totalización de esas actas, cuando ellas han llegado de la periferia al cerebro, al central, donde se depositan todas y el propio sistema está diseñado para expedir un resultado total que normalmente se materializa en un boletín 1 que normalmente se da en Venezuela a las horas tempranas con el 30% de transmisión y luego Claro, al pero día siguiente, a los 2 días, dada la ¿sabe qué, distancia sabe qué, de algunos doctor, centros electorales, doctor de dada Pablo? la distancia de algunos centros electorales, Sí, se presenta la segunda acta que es con el 100%. Normalmente opera así, pero en este caso, el ciberataque contra nuestro proceso de transmisión, por supuesto, afectó y retardó el conteo de bien. ellas. Las pruebas del ciberataque y las actas se presentaron ante la justicia. ¿Así es? Sí, Bien. exactamente. Bueno, pero eh, Quedó además sí, evidenciado en la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia, en el numeral sexto de esa sentencia, que el ciberataque fue real, que así lo certificaron los técnicos que acompañaron toda la fase de evacuación de las pruebas, pero es que además la propia vicepresidenta Delcy Rodríguez explicó con detalle cómo fue atacada la plataforma de transmisión, que es la Compañía Nacional de Teléfonos de Venezuela, que es pública, y también Digitel, que es pública, que normalmente es la vía por la que se transmite desde la periferia al centro, se hace transmisión, quedó además ratificado con las explicaciones y las pruebas dadas por la ministra de Ciencia y Tecnología de este país. bien. Ahora, Maduro va y presenta estas supuestas pruebas, vamos a decir, supuestas pruebas, a una justicia que le es adicta al régimen. Entonces todo cierra. En ¿Qué Venezuela, hacemos? el gobierno de Venezuela, sí, sí, lo entiendo perfectamente. El gobierno de Venezuela no fue elegido y ratificado por el pueblo soberano durante estos 25 años, primero con el presidente Chávez y ahora con el presidente Maduro, y además acaba de ser ratificada la gestión del presidente Maduro para un tercer periodo a partir del 25-31. Es decir, toda la estructura del Estado evidentemente está gobernada, dirigida, nada más y nada menos que por el proyecto bolivariano, el proyecto rescatado por Chávez, con el partido que lo acompaña, que es el Partido Socialista Unido de Venezuela, y el adjetivo desde el punto de vista material es lógico. Ahora, ¿por qué esa misma lógica de forma despectiva cuando adjetivizan al Tribunal Supremo de Justicia diciendo que es un tribunal chavista, que es una garantiza para las partes, es decir, para los adversos del proyecto bolivariano, las garantías del derecho a la defensa y el debido proceso? La pregunta sobrevenida de inmediato es, ¿cómo para ti es el Tribunal Supremo de Justicia una institución que además es uno de los 5 poderes en este país? Porque en este país existe el poder ejecutivo, legislativo, judicial. Rompimos con la visión tripartita del poder y creamos el poder electoral y el poder moral. ¿Cómo es que para ti el Tribunal Supremo de Justicia es chavista y no garantiza el derecho a la defensa y el debido proceso, pero tú vas ante otro poder, que es el poder electoral,
te inscribes, cumples con los requisitos, participas en un proceso electoral y hoy cuando la decisión te es adversa, cuando la tiene que resolver el director del proceso para conocer de un recurso contencioso electoral, que es un recurso constitucional, tú hoy dices que esa institución, que ese poder no es transparente, no es objetivo y no es capaz de garantizar tu derecho a la defensa. Es una profunda contradicción desde el punto de vista lógico y desde el punto de vista jurídico. El propio artículo 297 de la Constitución establece que el único, de forma exclusiva y excluyente para conocer de un recurso contencioso electoral, que es un recurso extraordinario en materia electoral, es la sala electoral del Tribunal Supremo de Justicia. Entonces, el argumento de lógica y el argumento jurídico ratifican que estamos en presencia de otro relato mentiroso propio que caracteriza a el monopolio occidental de las corporaciones, los laboratorios y los ANCA, y por supuesto todas las redes, y más ahora cuando se ha sumado al ataque nada más y menos que Elon Musk. Claro, bueno, doctor De Pablo, es lógico que todo esto suceda, es lógico que yo tenga que hacerle estas preguntas porque son los títulos de los diarios nuestros, y es lógico que todo esto suceda primero por el modelo que ustedes tienen en Venezuela y segundo por el petróleo. Si no tuviesen petróleo, si no tuviesen riqueza y no estuviesen las narices ahí de los Estados Unidos, no tendrían este problema. Así que, como decimos en la Argentina, se la tienen que bancar a toda esta guerra. ¿Se Sí, entiende? lo decía el presidente Nicolás Maduro desde el principio. Nosotros no enfrentamos a Edmundo González Urrutia en lo personal. Nosotros no enfrentamos a María Corina Machado en lo personal, independientemente de que es evidente que es una mujer de la ultraderecha, que es fascista, que ha pedido la intervención militar contra su propio país, por lo que debería estar presa y condenada con pena más alta en cualquier país del mundo. Ella tendría cadena perpetua o varias cadenas perpetuas, nada más por solicitar de forma reiterada esto, pero además no solo por el delito de traición a la patria, entre otros delitos que ha cometido, constitucionales y penales, sino que el presidente siempre, y lo decía el presidente comandante eterno Hugo Chávez, que nosotros no enfrentábamos a la oligarquía local, que la oligarquía local simplemente es un instrumento del imperialismo norteamericano que normalmente utiliza la ultraderecha en todos los países para hacerse del poder, ¿sí? Articulan con ellos, son sus fichajes internos, para apropiarse de los recursos y para expoliar las riquezas que son propias del pueblo en beneficio, por supuesto, de ellos y de las transnacionales. Lo vemos. Yo no soy el diablo, yo soy un hombre que va con los mejores lazos de hermandad a trabajar conjuntamente con todos los países de América Latina, de Norteamérica y del mundo entero. La vida es desordenada y nunca hay líneas rectas, sino tajos. La débil democracia venezolana parió a Chávez, y Chávez terminó devorándosela como Cronos. En otro tiempo, se comió a sus hijos. Hugo Rafael Chávez Frías no nació en 1954. Nació aquel anteúltimo día de febrero, cuando la Policía Metropolitana, las Fuerzas Armadas y la Guardia Nacional salieron a controlar la calle, y se produjo el Caracazo. La calle agotó su paciencia frente a las medidas de ajuste de Carlos Andrés Pérez. El gran viraje llamó el gobierno al plan del Fondo Monetario, que se dispuso a implementar. Liberaron precios y tasas, aumentaron las tarifas de servicios públicos y del transporte, eliminaron los aranceles a la importación y congelaron los cargos en la administración pública. El aumento del 30% en la gasolina y el transporte fue la gota que derramó a Venezuela. Hubo 276 muertos y cerca de 3.000 desaparecidos. Una de las fosas comunes descubierta semanas después se llamó la peste. Los venezolanos soñaron a Chávez sin saber siquiera cómo se llamaba. Lo vemos, no tenemos sino que ver en este momento la triste y lastimosa gestión
de Milei en Argentina por ese error histórico cometido en virtud de una estrategia de guerra híbrida de cuarta y quinta generación que va dirigida o que fue dirigida al inconsciente colectivo del pueblo argentino, motivando sus emociones hacia el odio, hacia la rabia, hacia la frustración de las gestiones que le antecedieron. Nos sorprendemos, pero entendemos cómo es la guerra comunicacional que le dio la victoria por más de 13 millones de votos, ¿no? Un error histórico, dijo el presidente, pero los errores también lo subsanan y los arreglan los pueblos. Pero en el caso específico del presidente, siempre nos dejó claro que la lucha de nosotros no es contra estos actores, no es contra la oligarquía local, sino que la lucha de nosotros es contra un imperio en decadencia. Estamos hablando de Estados Unidos, de sus aliados, de Canadá, de los 27 países de Europa, de Japón y de toda Oceanía. Pero cuando uno dice toda Oceanía, normalmente uno alude a Australia, porque sabemos que es el país más grande, que es un continente, y algunos países pequeños. Entonces, y Petro y Lula, las posiciones de los progresistas. Entonces, cierro la idea con esto. Entonces, entendiendo que enfrentamos al imperio norteamericano en una fase de decadencia, donde su economía, donde ya no es una potencia vista, entendiendo que es una potencia tecnológica todavía y una potencia militar, pero que en todo lo demás se encuentra realmente en decadencia y que esa fiera herida en este momento hecho de todo. Es que nunca se había visto un ataque comunicacional o un ataque de guerra comunicacional, psicológica y cibernética combinada al mismo tiempo, que además puso al frente actores como Elon Musk, a la oligarquía nacional, a las oligarquías y a las transnacionales, pero que además hizo que se era como la cotufa en la sartén cuando ya está caliente, que empezaran a saltar a los serviles gobiernos genuflexos de América Latina. Y por supuesto, respondiendo, terminando aquí, cerrando la primera idea, respondiendo a ti en relación a Petro y a Lula, yo primero que nada tendría que decirte, siento una profunda admiración y respeto por Andrés Manuel López Obrador, que en el manejo de la diplomacia y de las relaciones internacionales siempre ha sido un hombre tan prudente, tan sobrio. Y fíjate, él dijo, voy a esperar la respuesta del Tribunal Supremo de Justicia para yo pronunciarme sobre las elecciones en Venezuela. Él esperó el pronunciamiento del Tribunal Supremo de Justicia, pero el Tribunal Supremo de Justicia casualmente, acertadamente, para no dejar en el aire nada, en su decisión le ordena, ayer nos informaba comunicacionalmente el Consejo Nacional Electoral que había recibido una comunicación, lo que hizo público a nivel nacional e internacional, donde el tribunal en su última parte de esa comunicación deja claro que efectivamente el Consejo Nacional Electoral sufrió un ciberataque y en ese mismo párrafo le ordena al Consejo Nacional Electoral publicar conforme el mandato del artículo 155 de la Ley Orgánica de Procedimientos Electorales el resultado, óigame bien, el resultado de estas elecciones, no las actas. Las actas nunca se han publicado en la historia de este país, nunca se publican en ningún país del mundo, lo que se publican son los resultados. Y el Consejo Nacional le ordena además que esa publicación se haga en la Gaceta Electoral. De ese comunicado tuvimos ayer conocimiento todos, pero el día de hoy el Consejo Nacional Electoral, a través de otro comunicado oficial, informa al país y al mundo que el día de hoy fue rescatada la página oficial donde normalmente, atendiendo al principio de publicidad de los actos administrativos y al principio y a la obligación que tiene de comunicar, publica en esa página oficial normalmente los resultados, pero además se toma la molestia de hacer los análisis estadísticos y además georreferenciales, que los mapas nos muestren cuántas regiones o estados ganó el chavismo, cuánto ganó la oposición, pero además en detalle cada municipio, además en detalle cada mesa, y normalmente maneja otras variables, cuántos hombres
votaron, cuántas mujeres votaron, cuántos jóvenes votaron. O sea, hace un juego estadístico muy importante que además es un insumo fundamental, sobre todo para los análisis desde el punto de vista político a lo interno. Óigase bien, el resultado de las elecciones, no las actas, porque las actas históricamente no se publican, pero es que además no las publican en ninguna parte del mundo, sino los resultados del vaciado de esas actas. Ahora bien, me parece respetuosa la posición siempre de AMLO en el marco del derecho constitucional, de las instituciones y sobre todo del derecho sobre el respeto soberano al pueblo de Venezuela. Pero lastimosamente, Alejandro, tengo que decirte que la extraña izquierda latinoamericana, y tengo que empezar por hablar de Brasil, de la posición de Lula, que sorprende, realmente sorprende a la región y al mundo, sobre todo porque Lula fue víctima en toda su gestión de un lawfare, fue víctima Dilma Rousseff de un impeachment, ¿no? Y que la voluntad del pueblo de Brasil fue atacada, no con una guerra comunicacional, psicológica o cibernética, como el caso de nuestro proceso electoral, no, es que ya en funciones de haber subido el mandato o antes de esto fueron inhabilitados y la otra fue bajada del poder desde el imperialismo norteamericano, captando por supuesto el poder legislativo y luego el poder judicial. Entonces, para nosotros es muy extraña la postura de Lula, pero extraña, pero hay que entender la lectura en el sentido de que no solamente es la primera vez que Lula se comporta de esta forma extraña contra Venezuela en este último mandato, pero es que además de más allá del elemento subjetivo extraño, es que pone en evidencia que Lula, que sus asesores no se han leído la Constitución bolivariana, no respetan las instituciones en Venezuela, pero lo más lastimoso y lamentable es que pretenden sumarse a la orquesta imperialista pretendiendo vulnerar la voluntad genuina y soberana de un pueblo que se niega a ser colonia y neocolonia de ¿Por qué gobierno razón imperial en sería de decadencia Pablos, alguna? doctor de Pablos, por qué razón sería? Porque alguien que ha pasado todo ese proceso político que usted acaba de explicar, con el golpe a Dilma, que fue un golpe parlamentario, el encarcelamiento de Lula, eh, y, y todo por tener una coherencia de defender al pueblo trabajador, y toda una mentira, porque todo el lofer fue en base a una gran mentira. Con toda esa experiencia de haber sufrido en carne propia todo eso, ¿por qué cree usted que hoy toman esta posición con respecto a Venezuela, cuando se podrían haber callado directamente ni hablado si tenían alguna sospecha, porque el enemigo es el mismo, es el imperialismo que viene por nuestros recursos? A ellos lo voltearon porque también tiene petróleo y tiene el Amazonas, que son grandes fuentes de recursos para el norte global, porque el norte global vive de los recursos del sur global. Entonces, por eso no permiten de que haya gobiernos soberanos en nuestros territorios del sur global. Ahora, si yo no quiero expresarme, no me expreso. Pero si me expreso, ¿por qué me expreso en contra o poniendo sospecha? ¿Qué intereses hay de atrás? Porque yo no creo que Lula, con toda esa experiencia, diga algo así, una puesta en sospecha de las elecciones en Venezuela, porque sí, algo tiene que haber detrás. En ese plan contra las elecciones, antes, durante y después del que te hice mención, que fue un trabajo periodístico de la respetada periodista venezolana Karen Méndez, una de las líneas, de las 7 líneas estratégicas, era que Colombia y Brasil iban a tener un rol
de cara al plan, y ahí lo vimos, ahí está, es evidente. Ellos están respondiendo a unas líneas del imperio norteamericano que buscaban a lo interno desestabilizar el país a través de una guerra civil. Por eso vimos los eventos del día 29 y 30, cuando María Corina Machado, la fascista, activa sus comanditos, ¿no?, Yo lo del sufrí, terror. yo lo sufrí para salir del Lo país, de sé, Venezuela. tú lo evidenciaste. Así Entonces, es. a lo interno era desestabilizar el país, generar el caldo de cultivo para el Estado fallido y la intervención. Pero a lo externo también hay una estrategia que, como tú lo decías, nosotros estamos aquí haciendo comunicacionalmente un análisis realmente jurídico sobre la sentencia, pero este análisis da la importancia geopolítica de Venezuela y de sus recursos en el contexto global de la geopolítica. No podemos menos que dar la respuesta desde el punto de vista de la visión geopolítica, y es que Lula es el único actor, Brasil es el único actor que forma parte del nuevo sur global, es decir, del BRICS. Y la entrada de Venezuela el día 24 y 25 en la invitación que le ha hecho el presidente potente de Rusia, Vladimir Putin, a Moscú, es fundamental el voto unánime de todos los actores que hoy conforman el BRICS, más allá de Brasil, Rusia, India, China, Sudáfrica, y por supuesto ahora los nuevos actores que son Egipto, Etiopía, Irán, Emiratos Árabes y Arabia Saudita. Lastimosamente, Milei, jugando al imperio norteamericano y a la estrategia de atacar al nacimiento del nuevo sur global, no participa, y todo lo que puedan hacer por alejar la incorporación de los países latinoamericanos, que la doctrina Monroe llaman su patio trasero, ¿no? Y entendiendo, por supuesto, también la doctrina del destino manifiesto, y sobre todo el concepto de Euroasia como el Heartland, que en quien domine Euroasia dominará el resto del mundo. Desde el punto de vista geopolítico, el imperio norteamericano tiene que hacer todo lo posible porque Venezuela no forme parte del BRICS. ¿Por qué? Porque la decisión tomada por el pueblo de Venezuela abre un nuevo proceso, una nueva época en la historia del mundo. ¿Por qué? Porque que Venezuela esté en paz, que el presidente garantice la paz de la región, porque el próximo frente planificado para abrir una nueva guerra es frente a las costas de Venezuela en razón de la Guayana Esequiba. Eso está ya perfectamente planificado, todo eso se ha filtrado, y además de eso, impedir el ingreso de Venezuela al nuevo sur global eran los objetivos fundamentales. Y lastimosamente, Lula está atrapado en que no va a ser regido, en que tiene a los militares divididos, en que él realmente no maneja la política exterior, porque la política exterior la maneja ya es el Parlamento, no es como lo establece nuestra Constitución en el artículo 236, numeral cuarto, inclusive el presidente de la República. Entonces, cuando Lula, perdón, invita a que se vaya a una segunda vuelta, evidencia que no conoce nuestra Constitución, nuestro sistema, a diferencia del argentino, del ecuatoriano y de los sistemas parlamentarios en Europa, no tiene segunda vuelta. Pero es que además de eso, su atrevimiento va más allá cuando propone unas nuevas elecciones. Lula subió el tono el viernes respecto a su par venezolano y viejo aliado Nicolás Maduro, a quien sugirió repetir las elecciones tras las denuncias de fraude que marcaron su reelección. En una entrevista radial, el presidente brasileño solicitó una vez más a las autoridades venezolanas publicar el resultado mesa por mesa. Proponer unas nuevas elecciones significa conocer la institucionalidad, porque en el primer boletín ya era evidente el triunfo del presidente Nicolás Maduro, que además ha sido reconocido por el propio Tribunal Supremo de Justicia, y que hoy, pese a la sentencia, él sigue con esta postura. Pero lo más lastimoso y lamentable es que proponga además que se dejen sin efecto estas elecciones y que se vaya a unas nuevas elecciones. Es decir, Lula no solamente irrespeta la Constitución, las instituciones, sino que además comete el error histórico de irrespetar la voluntad de este pueblo soberano, y eso no se lo perdonará la historia. Pero nosotros tenemos como líder a un diplomático, a un estadista que sabe que detrás
de la actuación de Petro está la intención del imperio norteamericano de fracturar nuestras relaciones con Brasil para impedir nuestro ingreso al nuevo orden multipolar. Y cuando nosotros miramos la actuación de Petro, por supuesto, es otro análisis que no se comprende porque es casualmente Venezuela quien está liderizando y prestando todo el apoyo para el proceso de paz en Colombia, sobre todo cuando Petro ha sido perseguido por la ultraderecha de ese país, cuando Petro ha vivido, ¿sí?, lo que significa estar a merced de una neocolonia o de una colonia al servicio del imperio norteamericano. Lo vimos con Iván Duque, lo hemos visto con Uribe, lo hemos visto con Juan Manuel Santos, y Petro, al igual que Lula, son dos hombres formados en política con una trayectoria impresionante, y que Petro además invite a un gobierno de coalición es realmente un irrespeto, porque desde el primer boletín es evidente el triunfo le corresponde al presidente Nicolás Maduro porque el pueblo decidió reelegirlo. Pero es que además no solamente propone el gobierno de coalición, que no es posible conforme a nuestra constitución, que no es posible conforme a la formación política histórica que tiene nuestro pueblo, sino que además invita nuevamente, como lo hace Lula, a que se den sin efecto estas elecciones para ir a un nuevo proceso electoral. Ambos han cometido un error histórico en contra del pueblo digno, del pueblo valiente, del pueblo humilde, pero sobre todo del pueblo de Venezuela, que tiene una visión geopolítica importante. Por eso el trabajo que tú, Alejandro, y que yo hacemos, que yo comparto, y que además agradezco todas estas invitaciones a todos estos espacios de la comunicación política, no puede hacerse sin la visión geopolítica, porque sin visión geopolítica en la comunicación, los pueblos del mundo están perdidos, no pueden defender el proyecto que se planteen, no pueden defender su patria. ¿Por qué? Porque estarían descontextualizados en el contexto de una estructura de la caída del mundo unipolar, del mundo y el nacimiento del nuevo orden mundial multipolar, pluricéntrico, al que estamos llamados en nuestra nueva fase. Entonces, por esto, este último planteamiento que tú me haces, esta última pregunta para el cierre, realmente, en mi opinión, es quizás la más importante, es el análisis jurídico dentro de la visión geopolítica. Tal cual. Es que ustedes este domingo pasado tuvieron que no salió ningún diario. En ningún diario argentino salió, por lo menos de los grandes hegemónicos, no salió, pero ni en chiquitito, así en la página número 56, hablando de papel de diario, ¿no? No salió que ustedes fueron a elecciones en las comunas, que todo el país se movilizó y hubo elecciones comunales. Ahora, más allá de eso, de que lógicamente se ignoró todo ese proceso electoral, como seguramente se va a ignorar el próximo proceso electoral para elegir alcaldes y gobernadores, entender que el problema en una comuna y lo que sufre ese grupo de personas que viven en esos barrios de las comunas es también un problema geopolítico, que cualquier problema tiene relación al tema geopolítico. No se puede analizar ningún problema sin analizar la geopolítica. Hubo un general acá en la Argentina que supo explicarnos, a lo de por lo menos de mi generación, de que para hablar de política en cualquier nivel tenés que hablar de geopolítica. Se llamó General Perón. Y el general Perón nos enseñó a nosotros de que primero no hay que hacer injerencismo y hay que saber respetar la autodeterminación de los pueblos. Entonces no somos quienes para meternos en Venezuela a decir qué hacer, qué no hacer y cómo hacer. Si somos invitados, como fui en mi caso invitado, a ir a ser veedor, bueno, me han invitado, pero si no, no tengo por qué meterme en las cuestiones internas de otro país. Si no, hacemos lo mismo que hace el imperialismo, ¿no? Claro. Copiamos la misma receta. Y creo que Petro
Y Lula, y esto es mi opinión, más allá de sus juegos internos, yo comprendo a Lula que tiene una coalición política con parte de la derecha brasileña que debe tener sus intereses también. Siempre las derechas tienen línea conductora con los intereses de los imperios en cualquier lugar. Entonces calculo que bueno, pero se han metido a opinar, como decir, Venezuela tiene que convocar a elecciones nuevamente. Pero ¿quién sos vos para decir qué es lo que tienen que hacer los venezolanos? O sea... Lo queremos a Lula, lo queremos a Petro. La verdad es que hace un tiempo queremos más a AMLO, el presidente de México. Lula y Petro conceden a la derecha internacional el pedido de nuevas elecciones, con lo cual están diciendo que estas no fueron de verdad. AMLO dice, vamos a ver qué dice el Tribunal de Justicia. Como Maduro le decía el otro día, también a Lula, ¿acaso las elecciones de ustedes no se resolvieron con Bolsonaro pidiendo fraude y la justicia resolviendo? Ayer pasó algo extraordinario en el mundo. En muchas ciudades, también en Buenos Aires, grupitos de venezolanos y de gente que acompaña desde la derecha recalcitrante del mundo protestando contra Venezuela. Maduro se mandó una marcha. Yo los invito a quienes tengan alguna duda, métanse en internet y busquen imágenes de lo que fue la marcha por la paz en Venezuela. Es absolutamente asombroso. Parecida, pero me parece que con más gente, aquella marcha universitaria, ¿se acuerdan?, que se realizó aquí en Buenos Aires. Para que tengan una idea, no sale un pueblo si no está empoderado a defender a su gobierno y el ganador de las elecciones.